tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Estamos en Foro La Región, efectivamente, dedicando una semana más un monográfico a uno de los sectores, desde luego, estratégicos en la ciudad. Estamos hablando de la hostelería, estamos hablando también del comercio, estamos hablando, en definitiva, del sector servicios. Como consecuencia del impacto de la crisis del coronavirus, las actividades económicas han quedado suspendidas. ¿Cómo será esa recuperación? En definitiva, ¿cuál es el momento en el que está en estos momentos el comercio y las derivadas que puede haber durante las próximas semanas e incluso durante los próximos meses? ¿Hay heridas profundas, heridas superficiales? Partimos de la base de que efectivamente algo de herida hay, como consecuencia, insisto, de la pandemia. Desde el punto de vista social, claro que sí, desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico. El comercio, motor ciudadano, es el tercer foro que dedicamos a este apartado. Vamos a entrar de lleno ya en los contenidos que son propios a una actividad de esta naturaleza, como es la escucha de las opiniones y también el contraste de las mismas en tiempo de tertulia y la participación de los espectadores. Una participación que se hace a través de redes sociales y a través de teléfono, y en la segunda parte del programa iremos dando salida, iremos dando curso, como hacemos habitualmente, a esas preguntas que ustedes nos plantean. Vamos ya a tiempo de saludo. En primer lugar, voy a dar la bienvenida a Luqui Sebane. ¿Qué tal, Luqui? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Luqui Sebane es empresario del sector de la peluquería. También está con nosotros Fernando Bouso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Aquí confinados, pero bien. Muy bien. Fernando Bouso es el secretario de la Junta Directiva del Centro Comercial Pontebella, y hablamos también con Pablo Domínguez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien. Pablo Domínguez es empresario del sector de la hostelería. Vamos, por lo tanto, con ellos en primer lugar. Voy a pedirle a los tres, como hacemos habitualmente, una foto fija, un plano de situación, un análisis, siquiera un diagnóstico de cómo están bien ellos viendo la situación en el contexto general, pero también en el contexto particular de la ciudad y de la provincia de Ourense. Partiendo de ahí, haremos, como siempre, algunas otras preguntas. Pido que comience esa pequeña intervención Luqui Sebane. Luqui, te escuchamos. Bueno, pues en el contexto general estamos viviendo una situación impensable e inimaginable, ¿no? Ni en nuestras peores pesadillas, con una alarma sanitaria que evidentemente nos ha pillado a todos por sorpresa, aunque la veíamos venir, pero la veíamos muy lejana. De hecho, cuando empezó todo esto yo estaba en Nueva York y hasta en Estados Unidos se veía que era muy lejano lo que estaba ocurriendo en China, ¿no? Por desgracia ha venido muy rápido, ha destrozado todo lo que es el sistema tal y como lo teníamos entendido, ¿no? Tanto a nivel sanitario como a nivel económico, y la situación pues evidentemente es una situación que, aunque parece que ya vamos respirando y cogiendo aire y que ya estamos ciertamente acostumbrados a ella, ¿no? Al confinamiento, no deja de ser preocupante y alarmante. Desde el punto de vista sanitario parece que las cosas van mejorando y que nuestra zona parece que ha sido un poquito menos, digamos así, exagerada que en otros lugares de España, ¿no? Y de Europa, pero sí que es verdad también que lo más importante es que las cosas van mejorando y que cada vez va habiendo más gente curada, que los hospitales están menos saturados y que todo está funcionando mejor, ¿no? Y que gracias a Dios se está aprendiendo a solucionar las cosas de una manera más rápida y más efectiva, ¿no? Desde el punto de vista del sector, bueno, pues con un montón de incertidumbres, con una situación que era y fue desconocida para todos y que nadie en el sector supimos afrontar, porque no sabíamos cómo afrontarla, como ninguna actividad, me imagino, ¿no? Porque esto es algo que nos pilló a todos con el pie cambiado. Ahora en nuestro sector parece que se está viendo un poco la luz, se está hablando ya de que podremos abrir este lunes de una manera o de otra, aunque todavía no están las cosas muy claras porque todavía no hay una información y un protocolo oficial respecto al tema. Pero la realidad es que ya estamos viendo la luz y que ya estamos intentando ya ilusionarnos con lo que viene, que es empezar a trabajar, a tirar para adelante, a trabajar duro para sacar esta situación que evidentemente va a ser dura y que esperemos que la crisis no sea muy agudizante y que podamos salir de ella rápidamente, ¿no? Muy bien, ¿y cuál es el análisis que hace Fernando Bouso? Bueno, pues Luqui ha dicho una palabra que para mí es quizás una de las que más se puede utilizar en toda esta temporada,
que llevamos confinados, que es la de incertidumbre. Y es una palabra que nos ha acompañado desde el principio, incertidumbre, porque esta situación efectivamente no la habíamos vivido jamás. En la historia actual, en la historia que nos pudiera servir de muestra, nunca ha ocurrido un hecho como en el que estamos metidos ahora, ¿no? Y entonces se crea una incertidumbre porque nadie puede predecir lo que va a pasar. Incertidumbre también porque las medidas y las noticias van llegando a veces sesgadas y sin mucho detalle, que también por un lado es comprensible, pero que lo que nos hace a los que estamos con los negocios deseando abrirlos es crearnos eso, unas dudas y unas incertidumbres que no se terminan, parece nunca, de despejar, ¿no? Ahora sabemos un poquito más desde ayer, efectivamente, de cuándo ya vamos a poder empezar a abrir, pero no en qué condiciones. Y otra de las cosas que ha pasado o que por lo menos a mí a nivel personal me ha pasado durante este periodo, es que hemos ido cambiando mucho la manera de pensar, ¿no? En un principio dices, ostras, cerramos, es algo que no estabas para nada preparado para ello, que una semana antes de cerrar, si te lo dicen, dices, es imposible, pero bueno, al final pasó, y al principio lo que dices es, bueno, a ver si abrimos pronto, porque lo que empiezas es a pensar en las pérdidas tan enormes que tu empresa al estar cerrada va a tener. A partir de ahí empieza una temporada bueno, en primer lugar, organizar los ERTEs de la empresa, organizar también la captación de financiación y de liquidez que va a hacer falta para la empresa. Pero bueno, luego vas pasando por otras fases y te vas dando cuenta de que a veces es mejor esperar un poquito, pero abrir con una serie de garantías, porque en nuestro caso particular el abrir con unas pérdidas tremendas de clientela y de facturación a veces casi sería más grave que el mantenernos una semana más o menos cerrados, ¿no? Es el caso, ahora Pablo imagino que hablará de la hostelería, que bueno, según cómo abran, a ver en qué condiciones y si les compensa, ¿no? Perfecto, pues la pregunta la acaba de hacer Fernando. Pablo, adelante. ¿Cuál es tu diagnóstico de la situación? Pues ahí, bueno, evidentemente coincidir con los dos compañeros en el tema del titular, ¿no? El titular que vemos todos los empresarios, de la incertidumbre, que es una incertidumbre pues añadida a la incertidumbre que siempre tiene uno con su empresa, que pasará este año, otro haré más, otro haré menos. Entonces, pues, bueno, empezando por ahí, creo que es la palabra que mejor define la situación actual. Al mismo tiempo, a mí me gusta añadir otra siempre, que es la palabra de oportunidad. Cada crisis representa una oportunidad, siempre. Una oportunidad pues, de reinventarse, de buscar opciones, de buscar maneras de cómo reaccionar y cómo salir y cómo sacar esto adelante, que es un poco en lo que estamos todos seguramente, que es buscando qué opciones y cómo plantearnos la vuelta, independientemente de las condiciones que nos pongan. Que eso es la siguiente parte, ¿no? La parte que ya no depende tanto de nosotros y que viene, pues, que es principalmente lo que genera esa incertidumbre también. Es decir, pues, bueno, en el caso de la hostelería, pues el invento de abrir ahora el 30% de la ocupación de las terrazas, que no se entiende muy bien. Faltan muchísimas incógnitas por resolver. Está muy bien decir, bueno, pues tenemos esta fecha para abrir, vamos a abrir, muy bien, pero para abrir, ¿cómo vamos a abrir? Entonces, si nosotros, creo que una cosa fundamental que deberíamos haber aclarado ayer es el tema de la flexibilidad de los ERTEs, que no quedó del todo clara, la forma en la que se puede abrir, quiénes podrán abrir, todas esas cositas, pues creo que deberían ser tenidas en cuenta. Muy bien, bueno, pues planteados los escenarios, planteados los escenarios según los tres protagonistas de nuestra tertulia de hoy, pues les dejo también con las intervenciones que se pueden ir sucediendo, partiendo de un comentario que voy a hacer. ¿Ilusión o miedo por abrir? Me imagino que, claro, todo el mundo tiene muchas ganas de volver a recuperar la actividad, pero esto no es cerrar después de un fin de semana, esto no es cerrar después de un pequeño ciclo de vacaciones, esto no es cerrar después de un cerrado por reformas o de un cambio de imagen, esto es algo más profundo, hay muchísimas incógnitas ahí. Fernando aludía a los problemas de naturaleza financiera, puede haber un problema también de desconfianza en el mercado, en la clientela. Me gustaría que por ahí, bueno, condujeseis vuestras intervenciones, los tres empresarios,
con los que estamos hablando hoy tienen miedo o están ilusionados por abrir? Bueno, ilusionados por abrir siempre estamos, porque nuestra actividad es esa, es trabajar, es vender, es servir cañas, es cada uno en la suya, ¿no? Cortar el pelo, y eso siempre nos apetece hacerlo, ¿no? Yo creo que hay que ser optimistas, pues yo soy de naturaleza optimista, pero ojo, también un exceso de confianza nos puede hacer ocultar la realidad. Y la realidad, por desgracia, es dura. Yo creo que habrá mucha gente que no supere, muchos negocios que no superen, por supuesto, esta etapa. Todo ello además dependerá de cómo hayan ya entrado en esta etapa de confinamiento. Hay negocios que si ya estaban tocados les va a costar muchísimo salir. Los negocios que ya estaban endeudados, que ya vivían gracias a los préstamos y que tenían poca liquidez, ahora les costará muchísimo salir de esta etapa. Y vuelvo a la incertidumbre, nos quedan muchas dudas, sobre todo de cómo va a responder el cliente, de cuánto tiempo nos hará falta para volver a una mínima normalidad como la anterior, que nos es necesaria para llevar nuestros negocios, porque la mayoría de los negocios no resisten una bajada muy grande de ventas durante mucho tiempo, porque los márgenes que tenemos y los beneficios que tenemos son limitados. Y yo creo que sí que hay algo importante, y es que tenemos que remar todos juntos. De esta tenemos que salir todos unidos, y todos vamos a tener que perder por el camino. Prácticamente nadie va a ganar con esto. Hay siempre negocios que pueden beneficiarse incluso por esta desgracia que nos ha tocado, pero son los menos. En este caso son los menos. Todos necesitamos el apoyo y la ayuda de todos. Necesitamos la ayuda de los proveedores que nos tienen que facilitar nuestro trabajo. Necesitamos la ayuda de los propietarios, por ejemplo, de los locales, que ya no nos van a poder seguir cobrando los mismos alquileres que nos cobraban hasta ahora, porque va a ser inviable. Y además, si uno de los locales queda vacío, en este momento la inversión va a estar paralizada durante bastante tiempo, no va a haber los que vengan a abrir esos negocios. Necesitamos también a nuestra clientela, por supuesto, eso va a ser básico. No la tendremos ahora igual en un principio a toda de golpe, pero necesitamos que sigan confiando en el pequeño comercio. Necesitamos que vuelvan con ilusión y con ganas, y que vayan perdiendo el miedo poco a poco. En fin, necesitamos remar todos en la misma dirección, porque si algún eslabón no va a ser muy, muy complicado. Bueno, yo pienso que no sé si se me oye bien. Sí, adelante. Yo pienso que sí, después de la etapa del shock, ¿no? Tuvimos una etapa postraumática en la que pensamos que Papá Estado nos iba a ayudar a todos y nos iba a recoger, ¿no? Después nos dimos cuenta que Papá Estado sí que está ahí para ayudarnos, pero que todos tenemos que poner algo de nuestra parte para salir de este momento que va a ser difícil, ¿no? Por una parte, la sensación que tenemos todos después del confinamiento es que estamos ilusionados con lo que nos va a venir por delante, ¿no? Es como cuando llegas a una casa y tienes que tirar los trastos viejos y empezar a poner cosas nuevas y empezar de cero. Esto nos ha valido a muchos también, a muchos negocios, para un punto de partida diferente, ¿no? Para revitalizarnos un poco, ¿no? Para reinventarnos, para decir, bueno, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Qué vamos a tener que ofrecer a mayores? ¿Qué tenemos que inventar? ¿Qué tipos de servicios? ¿Qué tipo de oferta? ¿Cómo tenemos que organizar nuestros negocios a nivel equipos humanos, a nivel proveedores, a nivel gastos, a nivel oferta, a nivel redes sociales, a nivel posicionamiento en web, a nivel comercio electrónico? Porque también nos hemos dado cuenta que en una etapa donde la gente no puede salir a consumir, el comercio electrónico es fundamental, ¿no? Y las ventas online son fundamentales. Pero también nos hemos dado cuenta al mismo tiempo que nuestros clientes, ese hecho de que se nos escapaban muchos clientes por el comercio electrónico también es un error. Muchos les gustaría comprarnos a nosotros, al comercio pequeño, también online, pero también tenemos que ponernos las pilas y estar ahí para poder ofrecerles también esa posibilidad a ellos mismos, ¿no? Con lo cual yo creo que la etapa que nos viene es una etapa ilusionante, es un reto muy difícil, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, porque evidentemente van a quedar muchas cosas en el camino, como bien decía Fernando. Dependemos también un poco de las medidas que se adopten a nivel legislativo y a nivel decretos, y la flexibilidad laboral, cómo puede ir y no, y lo que hablaba también, los costes que podamos tener en nuestros negocios, cómo se van a ajustar, y esto va a ser la clave, ¿no? Volver a empezar como si abriéramos negocios nuevos y volver a plantearnos nuevas cuentas de explotación, nuevos balances, y a partir de ahí el tiempo nos irá diciendo
cómo tenemos que ir manejando el timón, si hay que dar cambios de timón fuertes, si no, si la crisis se va a salir rápido o si no. En principio, respondiendo a tu pregunta, Antonio, yo creo que la etapa para nosotros, para mí por lo menos, es ilusionante. Difícil, pero ilusionante. Pablo. Bueno, yo en mi caso no veo que las dos cosas sean incompatibles entre sí. O sea, como elegir los adjetivos, no me queda claro cuál elegir. O sea, evidentemente el miedo, siempre hay miedo. O sea, el miedo tiene que estar ahí. Si no hay miedo, no hay motivación a crecer, a mejorar y a hacer las cosas. Y al mismo tiempo tiene que ser lógicamente un miedo que no sea terror, ¿no? Miedo mezclado con un poco de ilusión. Si tú te ilusionas y dices, pues esta es la situación, vale, lo aceptamos y vamos a luchar por salir adelante, por mejorar las cosas y por hacer que tanto nuestros negocios como nuestra vida en general como sociedad siga funcionando y siga habiendo una relación entre personas no igual que antes, pero de otra manera, como se pueda adaptar o cualquier cosa. Entonces, las dos partes son necesarias para mí. Si no te ilusionas con lo que haces y si no tienes miedo al fracaso, a que puedan pasar cosas que puedan estropear tu forma de hacer las cosas o tu negocio, pues lógicamente no vas a seguir para adelante. Entonces, pues claro, un poco de las dos cosas tiene que haber. Yo creo que lo que quiere decir Pablo, que aparte del miedo hay que hacer un análisis constante de la situación, hay que hacer un seguimiento, un control permanente de cómo van los negocios, porque sí que es verdad que las previsiones no van a valer de nada, vamos a tener que ir día a día viendo cómo va evolucionando todo y a partir de ahí ir tomando decisiones. Creo que eso lo que nos va a obligar es estar más encima todavía de nuestros negocios y más capacidad de trabajo, ¿no? Tendremos que doblegar nuestros esfuerzos porque eso es lo que nos va a exigir este momento, ¿no? Pero no es miedo, quizás es más responsabilidad. Yo es lo que le llamaría la palabra responsabilidad al control. El control es fundamental ahora mismo en los negocios para poder salir adelante. Bueno, y esto... Y flexibilidad, lo que hablábamos de flexibilidad, perdón Antonio, eso es muy importante. Y en el tema de los ERTEs yo creo que es una de las cosas, los que tenemos bastante personal en nuestros negocios, lógicamente si nosotros ahora abrimos y facturamos un 20, un 30, un 40% menos, lo que sea, necesitamos poder tener esa flexibilidad en los ERTEs, es fundamental porque si no podemos pagar los mismos gastos con muchos menos ingresos. Ya hemos sufrido mucho durante este periodo, más además determinados tipos de negocio como los del textil, calzado, deporte, que tenemos un producto en las tiendas que ya no es el adecuado incluso para la temporada que vamos a abrir. Bueno, no nos pilló tan mal porque al final ya teníamos implantada la campaña de primavera, aún podía haber sido peor, aún podíamos abrir y tener prendas de invierno si hubiéramos cerrado un mes antes, pero bueno, aún así ahora vamos a tener que hacer igualmente inversión en comprar el nuevo producto de la temporada de otoño que ya está... bueno, relativamente más cerca, cada vez más cerca, por lo menos 2 meses más cerca va a estar, y entonces, bueno, necesitamos flexibilidad a todos los niveles. Bueno, yo os planteo también una cuestión que me parece sustantivo, por colocar ya el escenario en tiempo presente. Hay una palabra que se está utilizando cada vez más, que es lo del desescalado, es decir, la incorporación paulatina de las actividades económicas a la actualidad o a esa nueva normalidad que también se habla. El Gobierno planteó siquiera algunos escenarios, efectivamente falta mucha concreción, pero yo no sé si nuestros 3 invitados de hoy, esto es lo que esperaban más. Hay muchas zonas de sombra en este planteamiento que acaba de hacer el Gobierno, hay concreción, esto os deja más tranquilos, seguís igual de preocupados que hasta hace unos días. Bueno, yo opino que evidentemente en algún momento el Gobierno tenía que tomar una serie de decisiones respecto a la desescalada, ¿no? Si son más del gusto de uno o de otros, eso dependerá de cada sector y de cada área, ¿no?, profesional, ¿no? Yo lo único que he hecho en falta, entiendo que la escenografía de este Gobierno es perfecta, es magnífica, es extraordinario. Las ruedas de prensa diarias son estupendas, visualmente y estéticamente hasta son dignas de elogiar, pero quizás creo que están jugando con el concepto de error-prueba, ¿no? Lanzan el
el mensaje y después, según la reacción de la gente, ese mensaje se traslada al papel o no se traslada al papel. Y creo que aquí primero había que trasladar al papel todas las medidas que se van a tomar y después anunciarlas, ¿no? Y creo que ahí es en lo que estamos fallando un poco, ¿no? Que se anuncian una serie de medidas, pero que después están todavía no se concretan en documentos ni en nada que nos permita poder empezar a saber cómo tenemos que hacer las cosas. Por ejemplo, en el tema de nuestra actividad se anunció ayer que el día 4 podríamos abrir atendiendo al público de forma individual y con cita previa, pero esto pues está muy en el aire, ¿no? Que es que puedes atender a una persona, que puedes atender en tu negocio con cita previa a todas aquellas personas que te permite tener la capacidad de tu negocio o el volumen. Estamos todos un poco perdidos, no había todavía un protocolo, todas las empresas hemos ido haciendo, o aquellas que se han preocupado, los protocolos individuales de sus negocios a nivel seguridad, las marcas comerciales o los proveedores o los fabricantes nos han ido dando pautas, pero la realidad es que oficialmente no hay nada, ¿no? Entonces podemos estar dando palos de ciego, ¿no? Podemos estar queriendo hacer las cosas exageradamente bien y con muchas medidas, lo que suponen unas inversiones tremendas, o podemos quedarnos cortos, porque no hay un oficialismo en todo esto. Y yo es lo único que recrimino. Considero que no es una situación fácil. Considero que esto a cualquier gobierno lo hubiera pillado con el pie cambiado, que hubieran tenido todas las mismas dificultades. Pero yo creo que es hora ya de que se vayan concretando las cosas antes de anunciarlas, ¿no? Primero concretemos, plasmémosla sobre un papel o un decreto o un comunicado o una ley y después anunciémosla, ¿no? Y eso es lo que yo quizás es mi parte crítica en todo este momento al modelo de cómo se están gestionando las cosas, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, Luqui. Además, a la mayoría de la gente le ha preocupado siempre algo que es las fechas. Y bueno, yo entiendo que las fechas es quizás lo más difícil de gestionar para el gobierno, porque mientras no se vayan sabiendo los datos sanitarios y no se vaya viendo que la evolución es positiva, dar una fecha cuesta mucho porque sabes que luego echar para atrás es un riesgo muy elevado. Pero sí que es verdad que en lo que sí que han fallado es en que, aún sin saber las fechas, sí que podrían haber ido adelantando las medidas que se tendrían que tomar, las formas que se tendrían que tomar. O sea, lo que es absurdo es esperar a dar la fecha de apertura, como en vuestro caso de las peluquerías, pero ya tendría que haber un protocolo donde se dijera, bueno, el día que se abra, sea el que sea, vais a tener que hacer esto y esto, para podernos irnos preparando a hostelería, peluquerías, comercio, todo el mundo un poco mejor. Esto nos ha hecho y ahora nos hacen darnos más prisa. Es verdad lo que dice Luqui, nosotros también tenemos un protocolo hecho para las tiendas Intersport en Pontebella. También estamos trabajando, tanto él como yo, en una comisión de reapertura donde se está preparando un montón de medidas. El centro comercial va a abrir con las máximas medidas de seguridad, de higiene, de limpieza, de desinfección, pero todos estos protocolos siempre están como abiertos, porque como no sabemos las medidas que va a añadir el gobierno, lo que van a exigir, si nosotros ponemos unas que posiblemente luego el gobierno no las ponga y que nosotros las pongamos a mayores de las que ellos nos obliguen, pero yo es ahí donde pondría el pero sobre todo. Hay muchas cosas que no han quedado claras y ayer tampoco han quedado claras. Que se establezca un horario para las personas mayores, ¿vale? Pero me imagino que no cada establecimiento debiera de poner ese horario, porque las personas mayores no sabrán nunca cuál es el horario de cada establecimiento para poder acudir. Tendrían que decir, pues mira, de tal hora a tal hora, eso lo reservamos para las personas mayores. Bueno, en fin, hay muchas dudas, hay muchas cosas que quedan en el aire y ahí sí que creo que podían haber ya hilado más fino porque han tenido tiempo. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con vosotros dos y más específicamente dentro de mi sector, dentro de la hostelería, consiguieron muchísimas cosas por la televisión, pues unos colocan mamparas, los otros hablan de poner los arcos desinfectantes, el otro no sé qué, y al final, primero, por ejemplo, los arcos desinfectantes no son para nada recomendables, de hecho creo que no están ni permitidos. El tema del ozono no queda claro si es eficaz en la superficie, si purifica el ambiente, pero no está claro si es eficaz en la superficie. Entonces, todas esas cosas, para mí, infinitamente más importante que las fechas, son estas cosas. O sea, para nosotros poder organizarnos y poder planificar y poder decir, oye, pues esto es lo que tenemos que hacer y en esta línea tenemos que trabajar, necesitamos esas directrices de decir, oye, pues estas son las cosas que vas a tener que hacer en tu negocio, que eso lo determinará pues el Sanidad o la OMS o quien sea, pero creo que eso es lo más importante, más que las fechas que bueno, está bien pues tener unas fechas, pero bueno, sí, lo de mañana sí, pero para mí me parece una cosa un poco
poner el carro delante de los bueyes, decir que el 8 de junio va a abrir X cosas. No sabes lo que va a pasar mañana, ni lo que va a pasar dentro de 3 días. ¿Cómo puedes aventurarte a decir lo que va a pasar dentro de un mes? Sin decir la forma en la que deberíamos proceder mañana y pasado. Entonces, pues yo creo que el problema básico ahora mismo es ese. Esta es una ciudad y una provincia, pero especialmente la ciudad muy hostelera y muy comercial. Una de sus señas de identidad es efectivamente el sector servicios y las tiendas, las marcas y en definitiva pues todas aquellas señas de identidad que han hecho de Ourense pues una ciudad pequeña pero coqueta, amable y con una marca en ese sentido desde el punto de vista comercial. Yo no sé si teméis que como consecuencia de esta crisis en la fase de reapertura, de volver a superar los miedos, de volver a coger confianza, de volver a tener recursos económicos para ir a la peluquería de Luqui, para ir al restaurante de Pablo o para ir a la tienda de Fernando, ¿teméis que pueda haber unas heridas importantes que tarden mucho en cicatrizar y que pueda, por lo tanto, Ourense, como una ciudad que tiene mucha dependencia comercial, tardar mucho tiempo en recuperarse? Sí, volvemos a la incertidumbre, ¿no? Es algo que la verdad es que no podemos prever lo que va a pasar. Yo estoy convencido de que al final, como casi todas las cosas que ocurren, la normalidad volverá cuando se deje de hablar de esto, ¿no? Porque ahí ese será realmente, cuando ya los telediarios no esté saliendo todos los días, porque ya no sea noticia, porque ya se haya relajado todo, ¿no? Y ya los datos sean mejores y ya no sean noticia, la gente volverá a comportarse con una cierta normalidad. Lógicamente ahora, en estos primeros momentos, bueno, pues habrá de todo. Habrá gente que no le importe salir a comprar, habrá gente que tenga miedo de salir a comprar. Tendremos que buscar también nuevas fórmulas para a los clientes, facilitarles las compras, desde que podamos servirles a través del teléfono, que podamos sacárselo afuera de la tienda si no quieren entrar. En fin, lo que haga falta para facilitarle a esas personas que no quieran o que tengan algún reparo en salir de compras. Se va a perder, que eso sí que es importante, y de momento se va a perder lo que es la compra de placer, lo que es la compra de paseo, la que es la compra por impulso, y es algo muy importante. Esta compra que el cliente no tiene meditada, no tiene pensada, pero que sale a dar un paseo, la compra de ocio, y que entra en un sitio y que al final pues ve algo que le gusta y lo compra, ¿no? Entonces, ahí se va a perder un poco ese encanto que decías de Antonio de Ourense, de como ciudad comercial. Va a ser una compra distinta y un poco más fría posiblemente, pero yo creo que con el tiempo se irá suavizando y bueno, a medida que la gente pues vaya teniendo un poco más de confianza y de más seguridad, volveremos un poco, no a lo de antes, porque siempre se van a mantener, yo creo que durante bastante tiempo, unas medidas y una serie de distanciamientos, pero bueno, se volverá un poco a la normalidad. Bueno, pero también, aquí hay dos variables, perdón, ¿no? Un momento, Luqui, ¿me permites un instante? Sí, sé que queda tu opinión, también la de Pablo. Permítanme que hacemos ahora un pequeño paréntesis para la publicidad. Volvemos de inmediato en la segunda parte, claro que sí, escuchando tanto a Luqui como a Pablo en este asunto que acabo de plantear, y después entramos ya de lleno en las preguntas de los espectadores. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa especial Foro La Región. El comercio, efectivamente, motor ciudadano. Recuerden que hoy estamos hablando con 3 empresarios del sector. Hablamos con Fernando Bouso, hablamos con Luqui Giovanni y también hablamos con Pablo Domínguez. Planteaba antes de la pausa para la publicidad si podría quedar la ciudad herida. Se expresó en los términos que pudieron ustedes escuchar hace unos instantes Fernando. Ahora pido la opinión tanto de Luqui como de Pablo brevemente y después iremos ya a las preguntas de los espectadores. Luqui. Hay que analizar dos variables importantes, ¿no? La primera es que el sector, la mayoría de las personas de esta ciudad en sus puestos de trabajo han visto reducidos sus ingresos en un 30%, ¿no? Y esto es una situación real, ¿no? Y que muchos de ellos, que están en la mayoría en ERTES,
no están cobrando porque todavía no han cobrado la prestación que se entiende que se cobrará el 10 de mayo. Estamos en una situación que hay menos ingresos, eso está muy claro, ¿no? Por otro lado, la necesidad de volver a salir también va a llevar a que haya una posibilidad de más consumo, ¿no? Y que también puede ser ilusionante en ese aspecto y que no va a quedar muy dañado el comercio en ese aspecto porque va a haber un efecto rebote, digámoslo así al principio, de que la gente va a estar deseosa de comprar. La clave va a estar aquí al pasar 3 o 4 meses. ¿Cómo se van a encontrar? ¿Cuántas pérdidas de empleo va a haber o no? Si realmente esos ERTE se van a incorporar y van a recuperar sus trabajos o no. Eso es fundamental para el futuro del comercio. Por otro lado, en Orense siempre hemos tenido la suerte o la desgracia, ni que en la época de grandes eclosiones económicas hemos crecido demasiado, ni en la época de nos hemos venido abajo demasiado, ¿no? Pues hemos estado siempre en una media bastante pobre, ¿no? Pero en una media, ¿no? También tenemos mucho sector público aquí trabajando, mucho funcionario que no va a haber disminuido sus ingresos y mucho pensionista que tampoco va a haber disminuido sus ingresos, con lo cual esa va a ser la base del consumo en esta ciudad, que siempre también ha sido una base importante, ¿no? Con lo cual hay una serie de incertidumbres que todavía son mayores las dudas sobre esto, ¿no? La clave yo creo que va a estar en cómo se van a recuperar esos puestos de trabajo, si esos ERTEs van a volver a incorporarse al mercado laboral, si van a incorporarse con las condiciones que tenían antes, entonces la crisis durará poco. Si esto se alarga mucho, si va a ir un retroceso o hay que volver atrás, pues entonces lo pasaremos mal, ¿no? Y realmente quedaremos tocados y ¿no? Muy bien, Pablo. Sí, efectivamente, yo lo veo igual, todo pasa por ahí, por la reactivación de la economía progresivamente. En el caso que haya la apertura y especialmente si el tiempo nos acompaña en los meses de verano, de segunda quincena de junio, julio, agosto, incluso septiembre, habiendo buen tiempo va a haber consumo, seguro. Y después va a pasar por lo que dice Luqui, todo dependerá un poco de la economía general, la economía de todo el mundo, de toda España en nuestro caso, de Orense en particular, cómo sea esa reincorporación. Si el tiempo acompaña, las instituciones están de nuestro lado y nos dan algunas facilidades para poder reactivar y todo el comercio lo reactivamos paulatinamente, pero seguramente podemos incluir toda esa gente al mercado laboral de nuevo y se va a resentir menos. Al final es todo como una cadena, ¿no? Todo está vinculado una cosa con otra. Todo pasa por ahí, porque la parte progresiva es septiembre, octubre, noviembre, los meses más complicados, pues todo el mundo esté otra vez reincorporado y esté con trabajo. Esa es la parte Muy bien. de la activación. Bueno, vamos a plantear ahora las preguntas que nos trasladan los espectadores, por lo tanto, ahora es el momento de interactuar y poner en solfa todas aquellas cuestiones que nos plantean, insisto, los espectadores que se han puesto en contacto con nosotros a través de las redes sociales o también a través del teléfono directamente. Vamos allá con la primera de las preguntas que plantea Manuel Gutiérrez. Ya tienen ahí en el fondo de sus pantallas pues el texto de la pregunta, que leo sin problema ninguno, evidentemente. Manuel Gutiérrez dice: a los tres hasta ahora, ¿creen que las administraciones han dado respuesta a los problemas que se plantearán tras la crisis al pequeño comerciante? ¿Qué medidas se deberían de poner en marcha, por lo tanto, para evitar cierres? Yo creo que se han ido tomando las medidas que se han podido tomar respecto a cómo ha ido la situación, ¿no? Evidentemente el tema de los ERTEs fue algo que nos ayudó mucho en su momento, evidentemente de un gasto importante. Las rentas también, ahora creo que hay una ley para la moratoria a nivel de lo que es los arrendadores, para que nos permitan pues pagar en plazos pues con retraso, ¿no? También ahora han salido leyes que algún tipo de autónomo, la seguridad social, también se puede suspender y pagar después más tarde. Están tomando medidas que están ayudando, que están llegando en el momento adecuado o en la inmediatez que se necesita. Pues no lo sabemos, ¿no? Eso depende de la situación personal de cada empresa, ¿no? O pequeña empresa o autónomo, ¿no? Depende de cómo estén sus cuentas desaneadas y de la necesidad que haya. El sector bancario también ha estado ahí, ha ayudado, evidentemente con sus cosas, evidentemente es un negocio y tiene que pensar también en ganar su dinero.
cada uno negociará la mejor manera que le vaya, pero también ha estado ahí apoyando y el crédito ha fluido porque también ha habido un aval del Estado. Evidentemente la clave va a ser ahora la flexibilidad que haya a la hora de incorporar a la gente al mercado laboral, las podemos tener a nivel de tipos impositivos, las moratorias que nos puedan dar a partir de ahora si se van retrasando el desescalonamiento, no sé. Hasta ahora han sido medidas efectivas, pero necesitaríamos más medidas, eso es una realidad, ¿no? Vale. Pablo, efectivamente, ahí está. Venga. No se pueden acabar aquí las medidas. Bueno, da igual. Digo que no se pueden acabar aquí las medidas, no se pueden acabar aquí las medidas porque esto va a seguir, ¿no? Hasta ahora, efectivamente, han ido parcheando y han ido, haciendo cosas que nos han venido, que eran imprescindibles, casi se puede decir, porque un establecimiento cierra y si tiene que seguir pagando pues el personal que ya se ha puesto en ERTE, pues los alquileres sin moratorias, las facturas, todo, es imposible. No hay negocio, además, aquí se habla del pequeño, pero es lo mismo en el gran comercio, es exactamente lo mismo. O sea, el que tiene 5.000 o 7.000 tiendas pasa por unos problemas multiplicados por 7.000 que el que tiene una tienda. Habrá los que estén mejor económicamente y habrá los que estén peor. Pero los problemas son para todos y ahora se van a seguir dando porque se nos ha buscado solución para los problemas de ahora que eran los más acuciantes y los prioritarios, pero sin duda vamos a seguir teniendo una problemática porque en el momento de abrir posiblemente no vamos a conseguir la misma facturación que teníamos antes. Vamos a seguir teniendo que pagar, vamos a empezar a pagar muchas cosas que igual se han congelado, se han aplazado, pero las vamos a tener que terminar pagando mucho de ellos. Proveedores que también están tocados en nuestro sector. Al principio decíamos, los proveedores nos van a ayudar, pero es que los proveedores también están tocados. Todos los también proveedores también viven, hasta las grandes marcas en nuestro sector que es el de deporte. Pues el otro día una gran marca alemana pues ya le había dado el gobierno alemán 3.000 millones de euros porque le hacía falta de liquidez. Entonces, pues es complicado y vamos a tener que seguir necesitando ayuda para poder mantener los puestos de trabajo y para poder mantener los negocios abiertos. Pablo. Yo, quiero puntualizar simplemente con el tema del flujo del crédito. Yo creo que se ha especulado bastante y las medidas que se han tomado y la forma en la que se ha hecho me parece cuando menos de dudosa ética. Y en el caso, esta mañana leí una noticia precisamente de un banco, no vamos a decir el nombre, pero que dotando no sé cuántos miles de millones para paliar la morosidad, seguía teniendo un aumento de beneficio con respecto al año pasado, no sé si era un 85%, una burrada por el estilo. Entonces, no me parece ético que después de esta crisis el sector bancario salga reforzado y haga negocio con esto. Eso dicho por un lado, y por otro lado creo que otra cosa en la que ha habido un error me parece que importante es por parte de las autoridades del gobierno en el caso de cobrar a las empresas las cuotas de funcionamiento habituales, de los impuestos habituales en meses en los que no pueden facturar y están cerrados. Aunque ahora se devuelva, no sé qué, me parece que sería una acción inmediata que debería ser tomada al momento de dictar estas órdenes de cierre y todo eso, y decir, pues por lo menos pequeños autónomos que están cobrando una prestación, cuando la cobren, de 700 euros, 800 euros, que tengan que seguir pagando el autónomo. Y por otro lado, el tema de la gente, los empleados que están en ERTE, que a fecha de hoy todavía no hayan cobrado un céntimo, esas cosas a mí me parecen que son básicas y son del primer día, esto tiene que ser así, esta gente va a cobrar tal día. Ahí estoy de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Se pueden liberar y se pueden hacer formas, como se hizo ahora, lo planteó ahora desde la Xunta de Galicia, me parece que a banca va a adelantar, no la banca, pero el sector bancario va a adelantar los pagos al día 3, una cosa así. No creo que sea algo, no lo sé, soy un poco ignorante con eso, pero no creo que fuera algo tan difícil decir, oye, el crédito debería ser también para todos los empleados y para la gente que está en ERTE, que hay gente que lo está pasando realmente muy mal, que podría ser evitado.
Bueno, siguiente pregunta que plantea Javier Fernández, lo hace también para los tres. Es una pregunta que, bueno, a ella se han aludido los tres en la primera parte del programa, por lo tanto es el momento quizá de hacer alguna matización y pasar ya a la siguiente. Javier Fernández plantea si están satisfechos con las medidas anunciadas por el Gobierno para la desescalada, si están claras en su opinión. Muy breve, los tres, por favor. Para mí mucha fotografía y poco plasmarlo en un documento. Hemos ido viendo a lo largo de todas las medidas que han ido tomando en el confinamiento que iban dando las fechas, diciendo ahora saldrán los niños y entonces luego decían que salieran a los supermercados, ¿no? O sea, tenían claro pues hacer las cosas, pero sin embargo lo que nos falta, y en este caso también, es más las normas, es más cómo hacerlo, no que cuándo hacerlo. Pablo. Yo, bueno, ya respondí muy brevemente y es no, pero lo matizo un poquito y creo que la claridad en la exposición de las cosas no es uno de los fuertes que está teniendo el Gobierno mismo. Bueno, ahora hay preguntas, hay tres preguntas, una para cada uno de ellos. Vamos a empezar por Luqui Sebánez. ¿Cómo deberán adaptarse las peluquerías a la nueva realidad que nos plantea, pues, bueno, este COVID-19? Luqui. Pues la realidad, tenemos que pensar que el negocio de la peluquería no va a estar en pocos clientes cobrando con tickets medios bajos, sino que va a estar en muchos clientes cobrando tickets bajos, tickets medios bajos, sino que va a estar en menos clientes sacándole más productividad y más rendimiento. Esto es la realidad. No vamos a poder llenar nuestros salones de personas porque no nos lo va a permitir la ley. Vamos a tener que trabajar con flujos de gente más reducidos, con espacios más amplios, y el tratamiento al cliente, la forma y los protocolos de trabajar con ellos van a ser de mucho más cuidado, mucho más pararnos con ellos, y evidentemente eso tendrá pues lo que tendrá, un rendimiento económico mayor en cada persona, en cada cliente, pero supondrá también que habrá menos empleados, que tendremos que reducir costes de personal, no sé. También es una incógnita porque ahora mismo al principio también los necesitamos. Yo creo que vamos a tener que estructurarnos de otra manera, realizando en el mercado a domicilio, que es un mercado de futuro muy importante. Nosotros hemos hecho alguna actividad de entregar productos a domicilio para responder a las necesidades de los clientes, que nos han funcionado extraordinariamente bien en esta época de confinamiento, con iniciativas que han tenido éxito, y creo que el futuro también va a ir por ahí. Tenemos que pensar que la movilidad en nuestro sector también va a ser importante, el llegar a las casas de los clientes, como llegan los restaurantes, como llegan las tiendas de ropa. Nosotros tenemos que empezar a llegar ya de alguna manera. Muy bien. Ahora para Fernando Bouso, en el caso de los centros comerciales, lugares normalmente masificados, ¿cómo tendrán que adaptarse a esta nueva realidad? Fernando. Bueno, los centros comerciales ya sabemos que van a abrir algo más tarde que el resto del comercio. Bueno, me parece hasta cierto punto lógico, ha pasado en muchos países, pero yo puedo hablar del caso de Pontevella. Como digo antes, Luke y yo estamos en una comisión de reapertura y el centro comercial va a abrir con las mejores medidas de seguridad que tenga cualquier comercio en Orense o en cualquier sitio. O sea, también es cierto que los centros comerciales tienen una capacidad para llevar a cabo todos los requerimientos que se van a precisar enorme. Nosotros contamos con un equipo de limpieza, por ejemplo, excepcional, con un equipo de seguridad que va a velar porque se mantengan las distancias de seguridad, porque se mantenga en todos los protocolos que se tienen que mantener, con un equipo de mantenimiento exactamente igual, excelente. Entonces, yo estoy seguro que el día que se abra Pontevella, los ciudadanos de Ourense pueden estar absolutamente tranquilos porque las medidas se habrán tomado todas y, ojo, muchas más, incluso de las que nos pida el Gobierno, porque ya estamos trabajando en ello. Si me dejas apuntar algo, creo que estaremos más seguros en Pontevella, a lo mejor, que fuera de Pontevella en muchos aspectos, porque las medidas van a ser muy rigurosas y además estaremos mucho más controlados, con lo cual tenemos que cumplir a la perfección, y eso va a ser algo que nos vamos obligados a hacerlo, y en ello se está trabajando de una forma muy extraordinaria, además. Exhaustiva.
Bueno, para Pablo Domínguez se pregunta, bueno, algo a lo que ya se ha aludido también aquí en este foro de la región. ¿El plan de desescalada presentado por el Gobierno es factible para la hostelería ourensana? ¿Lo ve viable? Más que viable o factible, que no va a quedar en ese sentido otro remedio. Pablo, ¿cómo ves la cuestión de las mamparas, por ejemplo, de las que se ha hablado en muchas ocasiones, y ahora ya de forma más concreta, cómo ves el tema de lo de las terrazas, el que no se pueda estar en la barra, pero sí en las mesas, pero con aforo limitado? En definitiva, ¿cómo encajar esas normas con la necesidad del negocio de ganar un euro? No tengo ni idea. ¿Cómo se puede encajar eso? Me parece imposible. O sea, el tema de las mamparas es una locura. Imagínate en el caso de Lucky que tuviera que cortar el pelo a la gente con mamparas, ¿sabes? Pues lo mismo es. O sea, es algo inviable. Aún no puedes ir a un restaurante en el caso de que tengas una comida de negocios, y cómo vas a comer con mamparas. Que pones un intercomunicador, es como un vis-a-vis en la cárcel, no tiene sentido, es algo irreal. Con respecto a lo de las terrazas, la primera parte de la fase, creo que es ahora la fase 1, con lo del 30% de las terrazas, ya lo comentábamos antes, o sea, es una cosa que faltan infinidad de matices, y aún con todos esos matices, yo no sé la forma de hacerlo. O sea, en un restaurante, o una tapería, un bar, lo que sea, lo habitual, quitando excepciones, es eso, que tengas pues una media de 10 mesas de terraza. El 30% de 10 son 3 mesas. Que con 3 mesas, ¿qué haces? En el caso de que solamente tengas que tener una persona, ya solo el sueldo de esa persona no lo sacas de esas mesas, y que te regalan el dinero, y que no se le un bote sin consumir. O sea, no es, económicamente es totalmente. Los márgenes nuestros en restauración, en hostelería, son un 6%. Un 10% sí es muy fino. Entonces, ya me dirás, si tú reduces la facturación al 30%, en el mejor de los casos, porque tendrías que tener la terraza llena todo el rato para estar en un 30% de ocupación real. No dan los números por ningún lado, entonces es seguir perdiendo dinero. Lógicamente, pues bueno, alguna forma habrá que hacerlo y habrá que plantearlo para ir haciendo poco a poco. Entonces, bueno, lo que digo, faltan infinidad de matices, y con todos los matices se podría aventurar a decir algo. Así, yo no soy capaz de decir absolutamente nada. Vale. Muy bien, bueno, para los tres, nos pide una reflexión en qué horizonte creen que habrá una normalidad absoluta, o por lo menos con qué estrategia trabajan estos tres empresarios tendiendo hacia una normalidad absoluta, si es que podemos hablar ya de normalidad absoluta o de nueva normalidad también, y cuántos negocios, empresas o autónomos creen que se quedarán por el camino con esta crisis, que parece no va, bueno, va a dejar muchos heridos y a lo mejor pocos negocios ilesos. Lucky. Es difícil de prever cuál va a ser la curva de esta crisis. Es difícil de prever. Yo me he trabajado bueno, a nivel ya de Interesport, a nivel internacional, incluso con consultoras importantes que hablan que España va a ser, esto hay que reconocerlo, uno de los países más castigados por esta crisis, y hablan de horizontes de hasta 2021, mediados de 2021, donde ya se vayan igualando un poco las cifras de ventas a lo que eran las cifras de ventas del mismo periodo del año anterior, o del año 2019 en este caso, ¿no? En cuanto a las empresas que van a subsistir o no, es difícil saberlo, pero yo ya puse antes, creo que donde va a estar un poco la línea divisoria de las que van a subsistir y las que no. Las que han entrado ya muy tocadas, las que ya estaban con ciertos problemas, esas serán las que yo creo que no van a aguantar. Va a ser muy difícil, porque yo no me quiero imaginar que ya estaba un poco con el agua al cuello, no me quiero imaginar ahora en esta situación cómo sería posible que saliera de ella, ¿no? Me resulta difícil imaginarme. Yo pienso que el objetivo de todos y todo lo que todos deseamos, y además así por cómo se están viendo previsiones de cara a largo plazo, informes que analizamos de consultoras, de empresas de cosméticos importantes o sectores como Inditex desde Estados Unidos, hablan de que el verano del 2021
será donde empezaremos a recuperar las cifras que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Tendremos una época de remonte ahora un poquito buena en este periodo estival, volveremos a bajar y tendremos que ahí replantearnos nuestros negocios a nivel personal, número de puntos de venta, etcétera, y ajustar costes a tope y a no estar fortalecidos otra vez. Pensar también que todo el sector del consumo de bodas, por ejemplo, que este verano, que es un sector que al sector textil también le afecta mucho a la hostelería, evidentemente, y a mi sector también, ha desaparecido para este verano, con lo cual lo vamos a sufrir mucho, pero se ha retrasado todo o han aplazado todo para el 2021, verano, con lo cual nos juntaremos con doble consumo en esa época de verano, eso esperemos, ¿no? Los que le tocaría casarse en el 2021 más los que le tocaría en el 2020, con lo cual ahí somos muy optimistas, ¿no? Para esas fechas somos muy optimistas. ¿Y quiénes van a cerrar? Pues yo creo que es una incógnita, porque a veces los que son más grandes y tienen más capacidad de generar y de producir, también sus costes son mayores, ¿no? Y todo va a depender de las medidas que se adopten a partir de ahora, de la flexibilidad laboral, que va a ser un punto muy importante en la continuidad de esta crisis, y a partir de ahí se verá, ¿no? Vale. Está claro que sobrevivirá aquel que oferte cosas diferentes y que la a pagar porque le merece la pena por ellas, ¿no? Y el que se diferencie un poco de los demás en un momento de dificultad, ¿no? Yo también soy optimista, y termino y no me enrollo más, en que pienso que dejaremos de hacer otras cosas en las que gastábamos el dinero por miedo, como viajar, como salir de Orense, como salir de nuestra zona, y mucha gente se quedará aquí también consumiendo, ¿no? Y eso también va a ser importante, ¿no? Vale. También, por otro lado, perderemos el turismo que nos venía a visitar, ¿no? Sí, Pablo. Listo, Antonio, finalizo. Sí. Bueno, yo también hago lo mismo y creo que mínimo va a ser un año, va a ser necesario para la recuperación, si no total, cerca de la totalidad, con vista siempre a verano de 2021. Ojalá se sumara a esto la llegada del ansiado AVE a nuestra ciudad. Eso sería un punto también importante. Un punto muy importante que ayudaría mucho a esta recuperación, la llegada o no del AVE antes o después. Y con respecto a las cosas que conseguiremos sobrevivir, considero que la financiación, o sea, la liquidez, la disponibilidad de liquidez es una de las primeras cribas que va a haber, si consiguen liquidez o no consiguen liquidez, y después, pues lo que apuntaban también, o sea, el tema de la diferenciación y de la adaptación a la nueva vida, a la nueva normalidad, va a ser clave. Si en el caso mío, pues el tema de venta online también, de domicilio, de delivery, poder adaptar toda una oferta a esta nueva demanda que creemos todos que va a surgir, va a ser clave. Después, pues bueno, recuperar poco a poco el trabajo que hacías y que gustaba a tus clientes, y poder conseguir pues algunas cosas nuevas, algunos productos nuevos que tú puedas incorporar, ampliar carta de servicios, ofrecer el abanico más amplio. Muy bien. Y creo también, como apuntaba Luqui antes, que va a haber un aumento de los precios, de los márgenes. Es inevitable que lo haya, porque si no... Bueno, que nos tenemos que ir. Vamos a despedir. De todos modos, una pregunta, a ver si son capaces de responderla muy rápida, porque es casi una pregunta técnica. Dice, yo tengo una peluquería y necesito saber si el lunes día 4, cuando empiece el trabajo, puedo sacar a mis empleados del ERTE guardando el aforo del 30% y las distancias de seguridad. Bueno, a ver, Luqui, tú tienes aquí a un colega que está planteando esa cuestión. ¿Cómo lo ves tú? Pues no le puedo contestar porque no está todavía claro toda esa cuestión. Evidentemente todos pretendemos que sí, ¿no? Y también pretendemos que las personas que puedan sacar del ERTE sean necesarias para poder acumular ese trabajo o responder a ese trabajo. Depende también del tamaño de su negocio, no sé, cada uno tiene que hacer sus conjeturas, va a ser difícil, pero hay que intentarlo, no queda otra, o sea... Bueno, pues ponemos aquí el punto y final a este especial Foro La Región, el comercio motor ciudadano. Nuestro propósito ha sido una semana más plantear diferentes escenarios, diferentes puntos de vista y desde luego opiniones de personas muy relacionadas con el sector para con ello tener todos muy claro cuáles son los puntos de vista, cuáles son las inquietudes, pero también cuáles son las ilusiones en este escenario tan convulso que tiene un sector tan importante como este en la provincia de Ourense.
más de 11.000 afiliados a la Seguridad Social en el comercio, más de 5.000 afiliados a la Seguridad Social en la hostelería. Larga vida, mucha salud, desde luego, a este sector. Pablo, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Fernando, cuídate mucho y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias igualmente. Gracias igualmente. Luqui, un abrazo y hasta la próxima. Cuídate. Un abrazo y saludos a Fernando y a Pablo, que estoy deseando verlos y poder tomar algo con ellos. Muy bien. Pronto. Y contigo también, Antonio, no me olvido. Sin duda, es una sensación mutua que tenemos con ellos tres y desde luego con muchísima gente. Pero bueno, habrá que ir ordenando también nuestro particular desescalado desde el punto de vista individual. Gracias por prestarnos atención. Sigan en la programación de Telemiño. Sigan monitorizando la actualidad del coronavirus a través de la página web de la región, www.laregion.es. Mañana por la mañana, por supuesto, resumen de este foro en el periódico físico, en el periódico de papel, en La Región y, por supuesto, todas las noticias relevantes de la jornada. Buenas noches, muchas gracias por su atención y será hasta la próxima, amigos.